¿te ha pasado alguna vez? Te acuestas con la esperanza de descansar, pero las horas pasan y el sueño nunca llega. Das vueltas. Cambias de posición. Cierras los ojos, pero tu mente no obedece. Empiezan a aparecer los pensamientos que no pediste, los recuerdos del pasado, las preocupaciones de mañana. Miras el reloj y ya casi amanece. Te levantas sin haber dormido realmente. Y con el paso de los días, el cansancio se acumula como una niebla que nubla tu cuerpo, tu ánimo y tu memoria. Esto no es solo una mala noche. Es un síntoma silencioso que está afectando a millones de personas, especialmente adultos mayores. El insomnio no solo roba el descanso. Roba claridad, energía, defensas, e incluso acorta la vida. Estudios publicados en Sleep Medicine han demostrado que dormir menos de 5 horas por noche puede duplicar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y deterioro cognitivo en la tercera edad. Pero hoy quiero que escuches algo diferente. No solo advertencias médicas, sino una historia real de transformación. Una historia que podría ser la tuya. Hoy conocerás el viaje del señor Antonio, un hombre de 92 años que pasó casi una década atrapado en el insomnio. Noches interminables, días de fatiga profunda, pensamientos que no se detenían, un cuerpo que pedía descanso, pero no lo encontraba. Como muchos, intentó todo: tés, pastillas, televisión encendida, leche caliente. Y como muchos, sintió frustración, soledad y desesperanza. Hasta que un día, decidió cambiar. Se negó a vivir medicado, confundido, atrapado en una rutina que no lo dejaba ser él mismo. Y fue así como inició un camino lleno de curiosidad, voluntad y valentía. Un camino hacia el descanso real. Hacia una vida más tranquila. Hacia una mente en paz. En este video, vas a descubrir los 6 hábitos que transformaron sus noches y su vida entera. Hábitos naturales, respaldados por la ciencia y más poderosos de lo que imaginas. Prácticas simples que puedes comenzar esta misma noche desde tu propia casa. Si tú o alguien que amas sufre de insomnio, duerme poco, se despierta con frecuencia o siente que su descanso ya no es reparador, este video es para ti. No solo para entender el problema, sino para dar los primeros pasos hacia una solución que respeta tu cuerpo, tu edad, tu historia. Porque si algo nos enseña la vida del señor Antonio, es que nunca es tarde para volver a dormir bien y volver a soñar. Hoy vas a conocer la historia real y transformadora del señor Antonio, un hombre de 92 años que pasó casi una década luchando contra el insomnio. Fueron noches mal dormidas, días de agotamiento, pensamientos acelerados, un cuerpo que parecía cada vez más cansado. Pero él no se rindió. Se negó a depender de medicamentos para siempre y decidió buscar alternativas naturales, seguras y eficaces. Y fue así como descubrió 6 poderosos hábitos que no solo le devolvieron el sueño, sino que transformaron por completo su salud física y mental. Si sufres de insomnio, sueño ligero, te despiertas varias veces durante la noche o sientes que tu descanso ya no es el mismo, presta mucha atención. La jornada del señor Antonio puede ser lo que te faltaba para volver a dormir bien, con paz y salud. El señor Antonio siempre fue un hombre de hábitos simples. Le gustaba levantarse temprano, leer el periódico con calma, caminar un poco por el patio y tomar su café fuerte, como lo hacía desde joven. Pero después de los 80, algo cambió. Al principio fueron solo algunas noches difíciles, un poco de ansiedad, pensamientos repetitivos, esa sensación incómoda de que el cuerpo quería descansar, pero el sueño simplemente no llegaba. Lo intentó todo: té de manzanilla, leche tibia, escuchar la radio bajito. Nada funcionaba. Con el paso de los meses, las noches se convirtieron en una tortura silenciosa. Se acostaba a las 9 y aún estaba despierto a las 2 de la mañana. Cuando por fin se dormía, cualquier ruido lo despertaba y ya no podía volver a dormir. Durante el día el cansancio era tal que caminaba despacio, se olvidaba de las cosas y perdía el ánimo incluso para conversar. Estoy despierto, pero es como si mi cuerpo no estuviera vivo. Eso fue lo que le dijo un día a su hija, con los ojos hundidos y el semblante agotado. Los médicos le sugirieron medicamentos, pero los efectos secundarios llegaron: mareos,
Confusión mental, un cansancio aún mayor al despertar. Él no quería vivir sedado. Fue entonces cuando decidió que necesitaba encontrar una solución natural, algo que lo ayudara a dormir sin perder su claridad mental, sin perder su autonomía. Y fue en esa búsqueda, hecha con paciencia, estudio y humildad, que el señor Antonio descubrió 6 poderosos hábitos que lo cambiaron todo. 6 prácticas simples, naturales y respaldadas por la ciencia que calman la mente, relajan el cuerpo y ayudan a regular el sueño de forma profunda y reparadora. La primera de ellas parece simple, pero se convirtió en un verdadero ritual sagrado en las noches del señor Antonio. Número 1. El ritual de la luz roja y del silencio absoluto. El señor Antonio se dio cuenta de que la batalla contra el insomnio no comenzaba cuando se acostaba. Comenzaba mucho antes. Durante mucho tiempo, pasaba las últimas horas del día con el televisor encendido, luces prendidas, el celular en la mano y la radio sonando bajito de fondo. Todo parecía inofensivo, pero no sabía que eso estaba saboteando su sueño. Fue su nieta, estudiante de medicina, quien lo alertó. Abuelo, la luz blanca y azul por la noche impide que tu cerebro produzca melatonina, por eso el sueño no llega. Intrigado, el señor Antonio decidió cambiar esa noche. Apagó la televisión, apagó las luces principales y dejó solo una lámpara con luz roja tenue al lado del sillón. Luego permaneció en silencio absoluto durante algunos minutos. Nada de celular, nada de conversaciones, solo oscuridad suave y silencio. Y el resultado fue inesperado. Esa noche se durmió antes de las 10 y no despertó hasta el amanecer. La ciencia no lo explica. Estudios publicados en la Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism muestran que la exposición a la luz roja durante la noche aumenta la producción de melatonina, la hormona natural del sueño. En cambio, la luz blanca o azul típica de pantallas y lámparas comunes bloquea este proceso, manteniendo el cerebro en estado de alerta. ¿Cómo lo hacía el señor Antonio? Apagaba todas las pantallas una hora antes de dormir, usaba una lámpara de luz roja tenue en la habitación, permanecía en silencio durante al menos 20 minutos antes de acostarse. Este simple hábito se convirtió en la señal para que su cuerpo se relajara, se apagara y permitiera que el sueño llegara de forma natural. Y así comenzaba su nueva rutina de noches tranquilas. Pero el segundo hábito sería aún más poderoso y vendría directamente de la naturaleza. Número 2. La infusión sagrada de hojas que calman la mente. Cierta mañana, mientras tomaba café con un viejo amigo, el señor Antonio comentó: no es fácil. A veces me acuesto cansado, pero parece que mi mente no sabe apagarse. El amigo sonrió y respondió: tienes que conocer la bebida que mi madre tomaba todas las noches, era como un abrazo al cuerpo y al alma. El nombre era infusión de hojas de mulungu con maracuyá y manzanilla, pero el efecto era profundo. El señor Antonio decidió probar esa noche. Preparó con calma una cucharadita de hojas secas de mulungu, una cucharadita de flores de manzanilla, algunas hojas frescas de maracuyá, añadió agua caliente sin hervir, tapó por 10 minutos. Y la bebió lentamente, con la luz roja encendida y el silencio alrededor. Lo que sintió fue una desconexión suave de la mente, como si los pensamientos simplemente desaceleraran. Lo que dice la ciencia: estudios publicados en el Journal of Ethno-Pharmacology muestran que el mulungu posee acción ansiolítica y sedante, ayudando a reducir la actividad cerebral nocturna. La manzanilla es rica en apigenina, que se une a los receptores GABA en el cerebro, promoviendo la relajación. Las hojas de maracuyá también tienen propiedades calmantes, utilizadas desde hace siglos en la medicina tradicional. ¿Cómo lo usaba? El señor Antonio tomaba la infusión 40 minutos. Antes de dormir, sin azúcar. Lo hacía todos los días como un ritual de transición entre el día y el descanso. Siempre lo asociaba con la luz roja y el silencio, creando un ambiente ideal para un sueño profundo. Esa bebida se convirtió en su remedio natural de la noche y con el paso de los días notó que no solo dormía más rápido, sino que despertaba más ligero y con la mente serena. Pero el tercer descubrimiento no sería algo que se tomara, sería algo que él escribiría con el corazón. Número 3. La carta de la gratitud y la canción de la infancia. Cierta noche, incluso después de la infusión, el señor Antonio sintió que todavía había algo inquieto dentro de él. No era insomnio por estímulo físico,
era algo más profundo. Se sentó a la mesa con un cuaderno antiguo y comenzó a escribir. Primero frases sueltas, después una lista de cosas por las cuales estaba la hija, el nieto, la comida caliente, el canto de los pájaros por la mañana. Con cada palabra parecía que el peso de su mente disminuía, la tensión en los hombros cedía y sin darse cuenta, comenzó a sonreír. Esa misma noche decidió hacer algo diferente. Tomó una vieja radio y puso una canción que su madre solía cantarle cuando era niño. Era simple, solo un canto suave de cuna, y fue como si se abriera un portal. Recuerdos de la infancia llegaron como una brisa suave y con ellos el sueño. Lo que dice la estudios publicados en Frontiers in Psychology muestran que la práctica de la gratitud, especialmente cuando se escribe antes de dormir, reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejora la calidad del sueño. La musicoterapia, especialmente con canciones familiares, activa el sistema límbico promoviendo seguridad emocional y desaceleración mental, factores esenciales para un sueño reparador. ¿Cómo lo hacía el señor Antonio? Antes de dormir, escribía 3 cosas por las que estaba agradecido ese día. Luego ponía una música tranquila y significativa, algo que evocara buenos recuerdos. Se acostaba con el corazón, en paz, sin peso, sin prisa. Esta práctica simple hecha con el corazón fue una de las más transformadoras de su jornada. Pero el siguiente hábito vendría del cuerpo y del poder de la respiración profunda. Número 4. La respiración que le enseñó al cuerpo a dormir de nuevo. Fue en una consulta con un terapeuta integrativo que el señor Antonio escuchó algo. No necesitas forzar el sueño. Necesitas enseñarle al cuerpo a sentirse seguro. Otra vez se quedó en silencio por unos segundos. ¿Cómo así enseñarle al cuerpo? El terapeuta entonces lo guió en una práctica simple pero poderosa llamada respiración 478. Esta técnica fue creada para inducir una relajación profunda en pocos minutos. La propuesta era inhalar durante 4s, mantener el aire durante 7 y exhalar lentamente durante 8. Repetir el ciclo 4 veces. El señor Antonio comenzó esa misma noche. Acostado con el cuarto, en silencio, hizo los ciclos con calma. En el segundo ciclo, sintió que los hombros se aflojaban. En el tercero, los párpados pesaban y antes del cuarto, ya estaba dormido. Investigaciones publicadas en el Journal of Clinical Psychology muestran que técnicas respiratorias como la 478 activan el nervio vago y el sistema parasimpático responsables de inducir al cuerpo al estado de reposo. Esta práctica reduce la frecuencia cardíaca, estabiliza la presión arterial y disminuye la actividad cerebral excesiva, favoreciendo el inicio del sueño. ¿Cómo lo hacía? Acostado, con los ojos cerrados, respiraba profundamente. En el patrón 478, hacía 4 ciclos por noche. Enseñó a su cuerpo, día tras día, a relajarse de forma natural. La respiración se volvió un disparador y el cuerpo, como en un reflejo aprendido, volvió a confiar en el descanso. Pero el quinto hábito sería algo externo y sorprendente. Un toque perfumado que reprogramaría sus sentidos. Número 5. El perfume que apagaba la mente y abrazaba el sueño. El señor Antonio nunca había sido de usar perfumes antes de dormir. Pensaba que eran cosas para ocasiones especiales. Pero eso cambió después de una conversación con una vieja amiga que le reveló una costumbre curiosa. Cada noche, roció un poco de lavanda en la almohada. Parece que mi mente entiende que es hora de apagarse. Le pareció extraño, pero decidió intentarlo. Tomó un pequeño frasco de aceite esencial de lavanda, colocó 2 gotitas en la funda de la almohada, se acostó y cerró los ojos. Lo que ocurrió fue inesperado. Era como si el aroma creara una suave neblina, envolviera sus pensamientos y llevara su mente a un lugar más tranquilo, más silencioso, más seguro. El insomnio no luchó esa noche. Simplemente no tuvo espacio para entrar. Lo que dice la ciencia. Un estudio publicado en la Journal of Alternative and Complementary Medicine mostró que la inhalación de aceite esencial de lavanda mejora significativamente la calidad del sueño en adultos mayores. La lavanda actúa sobre el sistema nervioso central, reduce la actividad del córtex cerebral y estimula la producción natural de melatonina. Como lo hacía el señor, 2 gotas de aceite esencial de lavanda en la almohada todas las noches.
A veces aplicaba también una gota en las muñecas o detrás de las orejas. El aroma se convirtió en la señal invisible de que el cuerpo podía descansar. Con el tiempo, el simple olor de la lavanda ya hacía que sus ojos se cerraran y su respiración se volviera más lenta. Pero aún quedaba un último hábito, el más poderoso de todos. No requería té, ni escritura, ni perfume. Solo el amanecer. Número 6. La luz de la mañana que salvó sus noches. Durante años, el señor Antonio creyó que el problema estaba solo en sus noches. Pero fue un especialista en sueño quien le dijo algo que lo cambió todo. Tu cuerpo solo duerme bien por la noche cuando recibe suficiente luz durante el día. Eso lo sorprendió. ¿Cómo podía la luz del día influir en el sueño nocturno? La respuesta estaba en el reloj biológico. Desde entonces, todas las mañanas, incluso antes del café, el señor Antonio comenzó a sentarse en el patio durante 20 minutos con el rostro hacia el sol de la mañana. Los primeros días no sintió diferencia. Pero en la tercera semana, notó algo. Se dormía más rápido, dormía más profundamente y despertaba con más energía. Estudios de la Sleep Research Society muestran que la exposición a la luz natural en las primeras horas del día regula la producción de melatonina, mejora la sincronización del ciclo circadiano y aumenta la duración y profundidad del sueño nocturno. Como lo hacía el señor Antonio, se exponía al sol de la mañana durante 20 minutos todos los días entre las 6 y las 8. Evitaba la luz artificial fuerte por la noche para no desajustar el reloj biológico. Aprendió que dormir bien comienza con el primer rayo de luz, no con la almohada. Este hábito simple, silencioso, casi invisible fue el más poderoso de todos. Y fue así, paso a paso, ritual tras ritual, que el señor Antonio, a los 92 años, venció el insomnio, recuperó su paz y volvió a soñar. Conclusión: hemos llegado al final de esta historia inspiradora. Si llegaste hasta aquí y te gustó lo que aprendiste con el señor Antonio, escribe en los comentarios la frase "Mi sueño merece descanso" y evalúa esta historia con una nota del 0 al 10. Recuerda, los métodos naturales traen sanación y la edad es solo un número. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga.